noches, hermanos, a todos. Les saludo desde acá, desde el archipiélago de Chiloé. Estamos con algunos días mejores, con bastante sol, gracias al Señor. Y a nosotros nos hace muy bien el sol porque pasamos casi todo el año sin sol acá. La vitamina D está muy baja, así que el solcito nos hace bien. Vamos a seguir en el libro de Hebreos, el capítulo número 2, y hoy día vamos a estudiar del versículo 11 al 12, pero para contextualizar vamos a comenzar desde el verso 9, Hebreos 2, 9. Dice allí la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hasta ahí vamos a leer en la palabra del Señor. Como hemos estado viendo, el capítulo número 2 nos da bastantes razones, al menos unas 12 o 11 razones, por las cuales el Señor, el Hijo Eterno, se hizo menor que los ángeles. Esa expresión, se hizo menor, tiene el significado de se hizo temporalmente menor que los ángeles al asumir una naturaleza humana. Y el autor de este libro está muy interesado en que se entienda por qué Jesús es el Hijo de Dios y por qué, siendo Dios, se hizo menor que los ángeles. Estos destinatarios, mayoritariamente judíos, en sus creencias ellos pensaban que el Mesías no podía morir. Uno de sus rabinos decía que si alguien dice ser el Mesías, tiene milagro y también la escritura lo acompaña, pero si muere, no es el Mesías. Entonces, no puede haber honor y gloria mediante la humillación. El Mesías tenía que ser alguien parecido en poder a los ángeles y ser un gobernador, un regente de todo lo que existe. El problema con esta suposición es que los ángeles no han recibido dominio. Esto lo explica aquí el versículo número 5, cuando dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Hay un mundo venidero, pero que no está sujeto y sometido a los ángeles, sino, como hemos estado aprendiendo, a el hombre. Dios creó todas las cosas y colocó todo bajo los pies de Adán. Adán perdió ese honor y viene Jesucristo a recuperar eso que Adán pierde para que todo esté sujeto bajo su dominio. Entonces, además, un ángel no podría compadecerse de nuestras debilidades. Tenía que ser Dios y hombre también para poder redimir, derramando su preciosa sangre y santificarnos. De manera que solo mediante el sufrimiento y muerte del Hijo de Dios siendo hombre hay gloria y habrá un mundo venidero. Y esto también es muy importante para los destinatarios, porque ellos estaban esquivando el sufrimiento, estaban arrancando de la persecución y pensaban que ser cristianos era una fe muerta, porque ¿qué tiene de sentido seguir a Jesús si Jesús murió de esta manera tan humillante y a nosotros también nos están persiguiendo? No, el escritor, como todos los escritores del Nuevo Testamento, nos invitan a no rehuir el sufrimiento por ser creyentes. Es un aspecto
que, por ejemplo, el apóstol Pablo lo resalta mucho en sus cartas, que por el solo hecho de ser creyentes no significa que escaparemos, ¿ya? Del conflicto. Al contrario, vamos a estar más sujetos a conflictos y a la oposición de este mundo. Por eso a Pablo dice, porque a vosotros, le dice a los filipenses, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y este conflicto que tenía el apóstol Pablo, estaba en la cárcel por testificar y predicar de Jesús resucitado, de manera que el sufrimiento es parte de nuestra experiencia como creyentes. Y si alguno de los que estamos aquí conectados esta tarde piensa que ser creyente es vivir en una taza de leche, que no hay problemas, no, eso es una deformación de lo que la Biblia nos enseña de nuestra posición como creyentes. De la misma manera, una mamá, un papá, tiene que orientar a sus hijos a esta verdad, decirles que hay consecuencias del pecado, que hay bendición por creer en el Señor Jesucristo y que hay oposición, que somos diferentes al mundo. Y el sufrimiento por ser de Jesús lo que trae para el creyente es honor y gloria. Por eso Pablo escribe también en su segunda carta a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, ¿por qué se hizo menor que los ángeles? Ya hemos visto algunas razones, hoy día vamos a ver dos más. Aquí en el versículo número 10 se nos menciona una sexta razón: perfeccionar por aflicción al pionero de nuestra salvación. Nos dice aquí en Hebreos el capítulo número 2 y el versículo número 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. A nosotros nos parece extraño que el autor de nuestra salvación, refiriéndose al Señor Jesús, tenga que ser perfeccionado. Pero esta perfección no es moralmente, porque como dice el capítulo 4, versículo 15, en él no hay pecado. La perfección a la cual él fue sujetado era para hacerle un salvador eficaz, porque como hijo de Dios no podía hacerlo. Y esta perfección a la cual está aludiendo aquí el autor no es tanto a la cruz, sino a su vida entre nosotros los hombres. Como Dios estaba incompleto para ser redentor, tenía que ser un hombre capaz de morir. Por eso dice aquí el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El Señor tuvo que hacerse hombre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. También él tenía que ser hombre y pasar por la perfección en el sentido no moral, sino de equipamiento para poder saber qué es lo que es ser tentado. El verso 18 lo explica, dice, porque dice ahí, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora Dios sabe lo que realmente es la experiencia de la tentación cuando se es hombre. Y además vemos que él aprendió la obediencia. Uno podrá también preguntarse cómo, si es el Hijo eterno siempre obediente. Él aprendió la obediencia. Dice el capítulo número 5, que en otra oportunidad lo vamos a explicar en mayor extensión. En el versículo 7, capítulo 5, dice: Cristo, en los días de su carne, siendo hombre, en Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente,
y aunque era hijo, ese es un título divino, Dios el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, fue equipado. Ese es el sentido de su perfección. Fue equipado con algo que antes no tenía. Y de esa manera es un competente redentor y misericordioso sumo sacerdote, como se va a explicar en los capítulos que siguen. Ahora aquí, en el versículo número 10, se habla de él como el autor que fuese perfeccionado, el autor de la salvación de ellos. La palabra autor es una palabra muy hermosa que significa pionero o capitán. La idea es de uno que abre camino, alguien que va adelante, abriendo camino a los que vienen atrás. Yo recuerdo cuando practicaba andinismo y subíamos las montañas ahí en Santiago, en Rancagua y otras partes más, siempre había uno que iba abriendo paso por la montaña, iba colocando clavos, dejando cuerdas, y nosotros atrás lo íbamos siguiendo, siguiendo sus pasos, siguiendo su senda. Y él llegaba a la cumbre finalmente y nosotros detrás de él también lo hacíamos. Entonces, esa es la idea de capitán, uno que abre paso. Y lo hacía como el capitán o el autor, lo hacía como Josué también es uno que es muy buena figura, que llegó a todo Israel a la tierra prometida y les ayudó a conquistar ese territorio. Ahora Jesús es nuestro capitán celestial y él ha puesto en marcha un principio para llegar a el destino final. Nos dice ahí en Hebreos capítulo número 12, en el versículo número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor o capitán y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él es nuestro pionero que puso en marcha el sentido de la confianza en Dios. Siendo hombre, Jesús confió en Dios. Es un aspecto muy hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Él va adelante, Él nos lleva por el camino que Él mismo abre y asegura nuestra salvación. Y como dice Isaías en el capítulo número 35, versículo número 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No hay posibilidades que la salvación se pierda, y por mucho que seamos torpes y por muchas circunstancias que fallemos, la salvación que nos ha dado nuestro bendito Salvador no se pierde, ninguno se va a extraviar. Ahora, volvamos a Hebreos capítulo número 2, el versículo número 11, también nos dice el autor de este libro, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí tenemos una séptima razón por la cual él se hizo menor que los ángeles, para llamarnos sus hermanos. Aquí dice el que santifica y los que son santificados. Es él el que nos santifica. Es él el que se entregó a la muerte para santificarnos y hacernos sus hijos y apartarnos, ¿ya? Y podríamos decir que él se consagró a morir por nosotros para precisamente este objetivo de apartarnos del mundo para hacernos suyos. En Hebreos capítulo 10 dice el autor en el versículo número 10, en esa voluntad somos santificados, todos los que hemos creído somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y agrega el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
Y Dios nos ve de esa manera, hermanos, santificados y perfectos. No en nuestra experiencia, porque seguimos siendo pecadores, pero a los ojos de Dios somos santificados y somos perfectos por la obra preciosa del Señor Jesucristo. ¿Ya? Este es un aspecto muy hermoso. Ahora, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Volvamos a Hebreos 2:11. Fíjese qué maravilloso este texto. Ahí el versículo 11 dice, en Hebreos 2:11, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él nos santificó, nos apartó para Él. Eso significa la palabra santo, apartado, y Él no se avergüenza entonces de llamarnos sus hermanos. A pesar de quienes somos y a pesar de nuestros fracasos, el Señor no tiene vergüenza de sus hijos. Y en este libro hay dos aspectos en que Dios no se avergüenza. Número uno, como lo leemos aquí, porque hemos sido redimidos, comprados y apartados por la sangre del Señor Jesucristo. Lo que Él santifica y por lo cual Él se entregó, tiene mucho aprecio y amor por nosotros. Es un aspecto muy importante, queridos hermanos. Y en segundo lugar, Él nos avergüenza de quienes viven por fe. Eso aparece aquí en el capítulo número 11 del libro de Hebreos y el versículo número 16, cuando está hablando de aquellos que ya corrieron la carrera de fe. Dice que anhelaban una mejor, esto es celestial, ellos miraban hacia la ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, hermanos, estos creyentes que vivieron por fe, mirando aquello que no se veía humanamente, sino que por la fe contemplaban aquella meta final, despreciando cualquier otro atractivo de este mundo. Y somos invitados a vivir de la misma manera. Así que hay dos razones que hacen muy feliz a nuestro Salvador: el que seamos santificados y el que vivamos por fe. De manera que los destinatarios de este libro, al escuchar esto, al leer esto, tenían que ellos estremecerse. Yo, ¿qué estoy haciendo con aquel que estoy despreciando cuando él no tiene vergüenza de mí? Yo, al contrario, estoy retrocediendo. Y hermanos, también esto es aplicado para nosotros, que debemos no darle ocasión de vergüenza a nuestro Salvador. Entonces él no tuvo vergüenza de hacerse hombre. Él podía haber evitado venir por miserables pecadores como nosotros, pero sin embargo él nos valoró, no se avergüenza. ¿Y de qué nos valoró? Porque en nosotros no existe nada que merezca el amor de Dios. Pero sin embargo, hermanos, esto es muy importante que lo entendamos. Dios vio y ve en cada ser humano el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Porque todo ser humano ha sido hecho para ser parte de ese reino o ese mundo venidero, si se convierte. Propósito que arruinó Satanás mediante Adán. Pero Dios quiere que no se pierdan esas personas y alcancen ese propósito, esa gloria que fue destruida por la desobediencia de Adán. Por eso dice segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, cuando uno se convierte, dice: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere esto de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Lo que Él había determinado para dar, Jesús lo alcanza.
¿quién va a ser el Señor de todo el universo? Va a ser el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo quiere compartir esto con sus hijos. Y saben, amigos y hermanos, puede que en este mundo nadie nos valore. Y ya hemos dicho que si Dios ve algo de valor en el ser humano, no es porque sea algo en sí, al contrario, somos enemigos, somos pecadores, pero para Dios todo ser humano es de alto valor por el hecho que Él ha puesto su imagen en ellos. Es esta convicción, hermanos, lo que lleva a muchos hermanos a trabajar para la conversión de otras personas. Por ejemplo, en África hay misioneros que ponen su vida en países donde el evangelio es perseguido, en las selvas amazónicas, en Australia, y también en la selva de cemento, aquí donde nosotros vivimos en otras partes de Occidente. ¿Y por qué? Porque todo ser humano ha sido hecho a la imagen de Dios y posible de convertirse para alcanzar esa gloria. De manera que si un aborigen se convierte, será un rey. Si un alcohólico, una prostituta se convierte, serán hechos un rey y parte de un real sacerdocio. Todas estas expresiones que aparecen en la palabra de Dios, cuando Pedro habla a los creyentes, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué nobleza más grande. Dios quiere esto para todo ser humano. Entonces Dios está empeñado, hermanos, en que el evangelio sea predicado de Chincó a Jote. No podemos hacer acepción de personas, tenemos que hablar a cualquiera que llegue a este propósito por el cual el Señor Jesucristo se hizo hombre. Y hay otro aspecto más, hermanos, de la razón por la cual nuestro bendito Salvador no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Leamos aquí en Hebreos 2, 12 ahora, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. El autor toma un pasaje del Antiguo Testamento, específicamente el Salmo 22, para comprobar que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y es interesante que cite el Salmo 22. Usualmente nosotros citamos el Salmo 22 respecto de todos los padecimientos de Cristo, pero no nos fijamos en esta cita, porque el Salmo 22 está formado de dos partes. La primera parte, del verso 1 al 21, tiene que ver con la cruz por dentro. Pero del versículo 22 al final del Salmo 22, tiene que ver con Cristo resucitado y en medio de su pueblo. Es un aspecto muy importante del Salmo 22 y un aspecto muy desconocido entre nosotros. Y este libro hace reflotar ese aspecto desconocido, ¿ya? Fue resucitado, fue lo primero que el Señor Jesús hizo, llamar hermanos a sus discípulos. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, cuando aparece a la primera persona, María Magdalena, en el capítulo 20, resucitado el Señor, le dice a María Magdalena, no me toques. María Magdalena era una mujer muy sentimental y quería mantener esa relación tan superficial con el Señor y de vivir solamente por lo que se ve o lo que se toca. Y el Señor la detiene y la lleva a una forma de fe, a una forma de vida basada en la fe. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es muy interesante esto que el Señor le enseña a María
para que aprenda a vivir ya no por lo sensitivo, sino por la fe, por las convicciones, dependiendo de un Señor que ya no es necesario palparlo para seguirlo, no es necesario tenerlo físicamente para seguirlo, sino que es nuestro Señor resucitado y glorioso. Y Él le dice, ve a mis hermanos. Y aquí está la primera vez que el Señor Jesucristo se refiere a sus discípulos como sus hermanos. También hace lo mismo el Señor, después aparece a las otras mujeres, y en el capítulo de Mateo, capítulo 28, en el verso número 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, fíjese cómo les llamó siempre, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Ya? Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y el Señor intencionalmente entonces, ahora resucitado, lo llama sus hermanos. Se ve que hay un progreso notable en su aprecio para aquellos que han creído en Él y por quienes Él ha derramado su sangre. Esto significa, al llamarnos Él hermanos, que somos de su familia y estamos inseparablemente unidos a Él. Y notemos, vuelvo a repetir, que es solamente resucitados que Él nos llama a sus hermanos. Y la idea de que Él nos llama a sus hermanos no es tanto por haberse hecho hombre. Es verdad que en un sentido es nuestro hermano porque tiene un cuerpo humano, pero hay una razón mucho más importante y veraz por lo cual Él nos llama así. La razón es porque Él ha resucitado como cabeza de una familia de primogénitos, sus hermanos, que somos los creyentes. Vamos a leer esto en Romanos capítulo 8, la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8 y el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, los vio desde la eternidad, también los predestinó. Aquí está la predestinación. La predestinación no es para ser salvos. Nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se fijan? Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios quería al comienzo que la nación de Israel fuese su primogénito, que fuesen su especial tesoro, que fuesen sus hijos, para que por medio de ellos el mundo conociera a Dios y fueran salvos. Vamos a ver esto en el libro de Éxodo, cuando Israel está esclavo en Egipto, en Éxodo capítulo número 13, el Señor les dice a esta nación sacada de Egipto, conságrame todo primogénito, le dice a Moisés, cualquiera que abre matiz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Dios quería que todos los que nacían fuesen sus primogénitos. Esto se repite varias veces en el libro de Éxodo. ¿Y por qué quería Dios esto? Porque paralelamente a esto, Faraón quería reinar en Egipto y dominar el mundo entero mediante su hijo primogénito. ¿Ya? En las castas faraónicas, ellos se creían dioses y sucesores, sus hijos, el primogénito llegaba a ser el rey de todo.
y si fuese posible, gobernar el mundo. Entonces Dios interviene liberando a Israel de esa esclavitud para arruinar ese plan de Faraón. Mire cómo le dice ahí en el capítulo número 4 del libro de Éxodo, capítulo 4, lo que tenía que decir Moisés a Faraón. Y dirás a Faraón, Éxodo 4:22, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces hay dos pugnas. Por un lado está Faraón con su primogénito que quiere que llegue al trono para dominar el mundo entero. Y por otro lado viene el Dios único verdadero con su hijo, su primogénito, para dominar el mundo entero. ¿Quién va a ganar? Entonces hay una pugna aquí entre el dominio de Satanás por Faraón y el dominio del Señor, de nuestro Dios, mediante la nación de Israel. Y esto es lo que Dios deseaba mediante la nación de Israel. Dios quería que Israel, su hijo, llegasen a ser esa nación por el medio del cual él quería que todas las naciones fuesen salvas. Como dice Isaías 49:6, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios deseaba eso. Pero ¿qué pasó con la nación de Israel? Arruinaron esta posición como primogénitos y como hijos. Y en lugar de ser luz de las naciones, como dice Isaías 59, en el versículo número 8, dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Todo esto realmente es lo que la nación de Israel hizo por su desobediencia y su pecado contra Dios. Dios pretendía que por ellos el mundo entero fuera salvo, fueran redimidos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Si Israel se ha prostituido, Dios escoge una tribu, escoge a la tribu de Leví, ya que Israel ha fracasado, escoge a una tribu para que esa tribu sea su primogénito y mediante ellos poder canalizar su objetivo. Miren lo que dice el libro de Números capítulo número 3, versículo número 12, dice, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Entonces, ahora Dios va a canalizar su objetivo de llegar con su conocimiento a todo el mundo a través de los levitas. Pero también los levitas y el sacerdocio levítico fracasan. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Padre Celestial? Envía a su Hijo. Y Él es el primogénito. Leamos en Colosenses, capítulo número 1, el versículo número 3. Habla de lo que el Señor ha venido a hacer. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esto del primogénito de toda nación?
Él es el que va a llevar luz. Él es el que va a llevar salvación a toda la creación, a todo lo que existe. Va a restaurar el universo entero. Jesucristo logra eso con su muerte y reconcilia todas las cosas con Dios, las que están en los cielos y las que están en la tierra y debajo de la tierra. Esta es la posición que tiene Cristo como primogénito de toda la creación. Él regirá todo lo que existe y será luz al mundo entero. Y lo maravilloso, que Él no lo quiere hacer solo. Él lo quiere hacer con sus hermanos. Miren lo que dice el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo número 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y el Señor Jesucristo viene en su gloria acompañado de su esposa, la iglesia, para regir los destinos de todo el universo. Entonces, hermanos, todos los salvados somos primogénitos, hermanos del primogénito mayor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando termina el libro de Hebreos, capítulo número 12, dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aquí está hablando de lo que vio Juan en Apocalipsis 21-22, la ciudad celestial. Jerusalén, la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son estos? La iglesia, nosotros. El juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son estos justos hechos perfectos? Los santos del Antiguo Testamento. De manera, hermanos, que la iglesia, los primogénitos, estaremos en la ciudad celestial junto con los redimidos del Antiguo Testamento. Y Dios ha predestinado todo esto para que seamos como nuestro primogénito mayor. Esto es el sentido que aparece ahí en el conocido pasaje de Romanos 8:29, que lo leímos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Maravilloso objetivo, hermanos, que ha trazado. Ese es el horizonte, eso significa la palabra predestinar, colocar un horizonte. Ese es el horizonte al cual estamos predestinados y el Señor quiere que seamos semejantes a este primogénito que es el Señor Jesucristo. Ahora, en esta verdad suprema, que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, que Él es el primogénito entre muchos hermanos, entonces Él, hermanos, viene a nuestras congregaciones y viene para anunciar el nombre de su Padre. Y le agrada hacerlo. Esto es lo que leemos aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Este es el texto que aparece en Salmo 22:22. Y fíjese que la congregación, el vocablo congregación aquí es la palabra iglesia. De ahí viene eclesia, ¿ya? La asamblea, la congregación. Y el Señor dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, para anunciar el nombre de Dios el Padre. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo antes de morir en su oración sumo sacerdotal, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Ya? El Señor viene a nuestras reuniones, hermanos, y cuando los que enseñan la palabra de Dios, los que están delante dirigiendo al pueblo de Dios, están siendo guiados, se subentiende, ¿no es cierto?,
que aquellos hermanos han estado estudiando la palabra de Dios para que Cristo anuncie por ellos el nombre del Padre y todo lo que Él ha realizado para su gloria. Ahora, fíjese aquí en el verso 13, y otra vez. Y eso de otra vez significa cómo Él no se avergüenza de nosotros. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y esto, hermanos, es una cita de Isaías. Yo confiaré en Él. Y una cita muy importante que solamente este libro la trae, en ninguna otra parte más de la Biblia aparecen las citas que este autor coloca. La coloca intencionalmente porque los destinatarios de este libro no tenían confianza en Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que aún no tiene confianza en el Señor Jesucristo, en Dios. Y aquí el Señor es el que está hablando. Él está diciendo, yo confiaré en Él. Y lo hace cuando está en medio de la congregación. Y nos dice que tengamos confianza, que sigamos adelante. Esta cita aparece, leámosla en Isaías capítulo 8, en el versículo 17. Aquí Isaías está en medio de una tremenda apostasía del rey de turno. Recuerde que Isaías tuvo que profetizar y hacer su ministerio como profeta en varios reinados, más de 4 reinados, en que él tuvo, todos muy desobedientes, algunos creyentes, pero también arrastrados por la incredulidad. Y él dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Dios se apartó de esta nación desobediente, pero Isaías dice, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es esperar y confiar. Qué bueno que hayan hombres en el pueblo de Dios que en medio de dificultades o pruebas por las cuales podamos estar pasando, nos aconsejan esperar y confiar. Esto es lo que hizo Isaías. Bueno, el Hijo de Dios toma, o el Espíritu Santo toma esto y lo aplica al Hijo de Dios y nos lo dice hoy. Él dice, yo confiaré, espera, ¿ya? De manera que aquí tenemos, hermanos, una hermosa cita de nuestro Mesías con su esperanza en Dios. Y esto es otro aspecto maravilloso de su semejanza con nosotros como hombres. Él como hombre ejerció confianza en Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque la virilidad perfecta es la dependencia de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado esta expresión virilidad, de los que se sienten machos, se sienten hombres, ¿no es cierto? Porque tienen muchas mujeres, porque hacen lo que quieren, y realmente es una tontera tan grande. No, un hombre viril es uno que tiene confianza en Dios, que cree en Dios y lo sigue, ¿ya? Por eso el Señor Jesucristo es el hombre más viril, por su confianza en Dios. Por eso también el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, de los corintios, les dice, velad, estad firmes en la fe y portaos varonilmente esforzados. ¿A qué significa eso de portados varonilmente? Se lo dice a hombres y mujeres. Se lo dice en el sentido de confiar en el Señor, de seguirle a Él, depositar toda nuestra fe en Él. Somos varoniles, imitando el carácter del Señor Jesucristo. De manera que la perfecta hombría de Cristo perfeccionó el sentido de fe. Y su confianza no tenía relación con la conciencia de pecado y de ningún elemento de arrepentimiento, sino la conciencia de la necesidad de depender de Dios. Y nuestro bendito Salvador todo lo hizo confiando en Dios el Padre.
Y hermana amada, hermano amado, si hay algo que tú estás pasando y tú ves que no hay salida o no hay posible solución, lo que tienes que hacer es no sacar malas conclusiones y pensar que Dios se olvidó de ti o protestar que tú eres víctima de Dios por lo que estás sufriendo. No, hermana, no, hermano. En medio de todo lo que tú estás padeciendo, mira al Señor Jesucristo. Él dijo, yo confiaré. Siempre lo hizo el Señor. Todo lo que hizo nuestro bendito Salvador como hombre fue con este concepto, yo confiaré. Él aprendió a confiar a pesar de su destino. La muerte venía sobre él, siempre lo supo. Y por eso le vemos en Getsemaní, con clamor y lágrimas, pidiéndole al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Pero yo confío en ti, no se haga mi voluntad. Y esto lo necesitaban los destinatarios y nosotros también. Ahora volvamos a Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo número 13, nos dice también, y otra vez, y de nuevo, otra razón por la cual él no se avergüenza. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esto también es una cita de Isaías capítulo número 8, donde estuvimos. Vamos a leerlo. Isaías 8, el versículo 18. Isaías toma a sus dos hijos y se presenta delante del rey y dice, he aquí yo y los hijos que dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Qué hermoso, hermanos. Esto lo hace el Señor. El Señor viene a nuestra reunión para hablarnos de su Padre y de lo que Él ha hecho, que envió a su Hijo, pero también para decirle al mundo entero, aquí estoy yo y los hijos que Jehová me dio. Él es nuestro Padre y es nuestro hermano. Somos sus hijos. Hemos sido dados por el Padre al Hijo. Y ahora Él cuida de nosotros como lo hace un padre. Y Isaías y sus dos hijos fueron avisos para Israel. Es hermoso el nombre Isaías, que significa Jehová salva. Y uno de sus hijos se llamaba Sear Hasub. Aparece en Isaías 7:3. Sear Hasub. Y eso significa un remanente volverá. Y ese hijo testificaba que a pesar de todo lo que venía y del sufrimiento que venía para Israel, había un remanente por fe que volvería. Israel sería llevado cautivo, pero hay esperanza de un remanente que volverá. Y el otro hijo se llamaba Maher Salat Hasbaz. Aparece aquí en el capítulo 8, el versículo número 3, que significa se apresura el juicio a sus enemigos. Dios va a castigar y terminar con el mal. Y todos aquellos que estaban haciendo sufrir a Israel, que bien se lo merecía, iban a ver la mano de Dios. Entonces, hermanos, cualquiera sean las circunstancias, nosotros podemos confiar en el Señor, que Él nos ha salvado para dar testimonio en un mundo perverso que no quiere saber nada de su persona. Y cualquiera que sean estas circunstancias, el Señor está con nosotros, de manera que nunca retrocedamos. Debemos seguir adelante, ¿ya? Con nuestra fe. Ahora quiero decir finalmente, hermanos, algo práctico. Nunca en la congregación oremos públicamente al Señor como nuestro hermano. Yo he escuchado algunas oraciones bien intencionadas en que públicamente se menciona aquello, pero sería o es una falta de respeto a su persona, porque Él es el Señor.
Es como si un general del ejército le brindara confianza a sus soldados y le dijera que le trataran por su nombre de pila, sin temor. Tengan confianza, muchachos, llámenme nomás por mi nombre. Sin embargo, esos soldados públicamente, a pesar de la confianza que su general les entregó, nunca lo llamarían por su nombre de pila. Del mismo modo nosotros, hermanos, Él es nuestro Señor y le debemos reverencia para que Él tenga la preeminencia en todo. Él es nuestro Señor. Y en las cartas del apóstol Pablo y en las cartas de los otros apóstoles siempre se dirigen a el Señor, no a Jesús, no al hermano. ¿Mm? Debemos tener claro este aspecto también para la gloria del Señor. Vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a terminar con una oración. Bendito Dios eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, que tú no te avergüenzas de quienes han vivido por fe. Tú no te avergüenzas ser Dios de aquellos que vivieron como Abraham, como todos los demás que miraban aquella ciudad celestial como objetivo de su andar. Y gracias que tu amado Hijo tampoco se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Él vino a este mundo y resucitó para ser aquel primogénito al cual nosotros aspiramos a asemejarnos, para ser parte de todo lo que Él ha conseguido, nuestro Dios, mediante su obra en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, que hemos sido predestinados para esto y anhelamos aquel día en que el Señor volverá, nuestro bendito Dios. Ayúdanos a no retroceder, a mantenernos como Él mismo lo hizo cuando estaba aquí y decía en medio de sus hermanos: yo confiaré en Él, yo confiaré en Dios. Te pedimos esto, Padre, y lo dejamos delante de ti en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.